Un niño pobre salva a un hombre en la nieve al pie de una montaña sin saber que es multimillonario. El sol de la mañana luchaba por abrirse paso entre las densas nubes grises que se aferraban a los escarpados picos de la montaña. La escarcha se aferraba al fino cristal de la ventana, creando una delicada red de venas heladas que brillaban tenuemente en la tenue luz. Dentro de la modesta cabaña de madera, Benji se despertó de un sueño intranquilo, con el cuerpo dolorido por el trabajo del día anterior. El aire era quebradizo y frío, y su aliento se formaba en nubes pálidas que se desvanecían rápidamente en la escarcha. Sentía los dedos entumecidos mientras se ponía de pie, envolviéndose con más fuerza la manta raída sobre los hombros antes de que la cruel realidad del día pudiera asentarse por completo. La cabaña era poco más que 4 paredes y un techo, sostenidos por pura determinación y años de reparaciones improvisadas. Sus vigas crujientes y sus tablas desgastadas contaban la historia de un lugar desgastado por el tiempo y los inviernos implacables. Pero para Benji era su hogar. Era el lugar donde la dulce voz de su madre apaciguó sus miedos infantiles, donde resonó la risa de sus hermanos antes de que el hambre y el frío les abrumaran el ánimo. Ahora era un lugar de supervivencia, nada más. Un campo de batalla donde sus menguantes fuerzas y recursos se enfrentaban a las despiadadas exigencias de la vida en la aldea. Miró al otro lado de la pequeña habitación, donde su madre yacía sobre un colchón abultado. Respiraba superficialmente, su rostro estaba demacrado y pálido. La tos había empeorado en las últimas semanas, y cada respiración áspera resonaba en el silencio como una campana de alarma. A Benji se le encogió el pecho al verlo. Intentó ocultar su dolor, enmascarándolo tras débiles sonrisas y amables palabras de consuelo, pero él se dio cuenta. Se les estaba acabando el tiempo. La medicina que necesitaba era cara, y las monedas que ganaba rara vez sumaban más que un puñado. Sus hermanos, Samuel y Rory, yacían acurrucados al otro lado de la habitación bajo una pila de mantas harapientas. Sus rostros delgados mostraban las mismas señales de hambre que él veía en su propio reflejo, con las mejillas hundidas y la mirada apagada por la fatiga. Benji no recordaba la última vez que habían comido hasta saciarse. Algún conejo o ardilla que conseguía atrapar no aliviaba el constante dolor de estómago, y con el gélido invierno arreciando, incluso las escasas ofrendas del bosque escaseaban. Se obligó a ponerse de pie, sintiendo el suelo de madera helado contra sus suelas descalzas. Sus botas gastadas estaban cerca de la puerta, con el cuero agrietado y remendado con cualquier retazo que pudiera encontrar. Se las puso, se preparó para otro día de lucha contra viento y marea. Era la única forma que conocía de vivir, la única forma de evitar que su familia desapareciera por completo. Afuera, la aldea despertaba lentamente. Sus habitantes salían de sus casas con los hombros encorvados y los ojos legañosos. El asentamiento se aferraba a la base de la montaña como un parásito, dependiente de sus recursos pero siempre amenazado por su impredecible furia. La mayoría de los aldeanos estaban endurecidos por las circunstancias, con el rostro demacrado y desconfiado, y sus palabras denotaban amargura. Benji había aprendido hacía mucho tiempo que la amabilidad era un lujo que pocos podían permitirse. Los aldeanos lo veían como poco más que un niño desesperado, dispuesto a trabajar por miserias. Lo miraban con gestos de lástima o lo ignoraban por completo. De vez en cuando, alguien le lanzaba una moneda por cortar leña o reparar herramientas, pero los pagos siempre eran escasos, nunca suficientes. La mayoría de las veces, regateaban hasta casi nada. Sus ofertas eran insultantes, pero su necesidad era demasiado grande como para rechazarla. El viejo herrero, Merrick, era uno de los pocos que le ofrecía trabajo estable, aunque no por bondad. La forja de Merrick siempre necesitaba combustible, y Benji pasaba muchos días acarreando leña desde la linde del bosque, con los músculos tensos bajo el peso de cada carga. Tenía las palmas llenas de callos y los hombros permanentemente doloridos. Pero las monedas que Merrick le pagaba, aunque eran escasas y frías, salvaron a su familia de la inanición, al menos por un tiempo. A Benji le temblaban las manos al levantar el hacha esa mañana. El mango desgastado le resultaba familiar contra la piel. La blandía con precisión experta. La hoja se clavaba en la madera con golpes sordos que parecían resonar en la mañana, por lo demás tranquila. El ritmo era reconfortante en su simplicidad. Un recordatorio de que seguía luchando, de que seguía resistiendo.
Y, sin embargo, cada trozo de madera que partía solo aumentaba la creciente desesperación que le arañaba el pecho. Incluso Oliver, su mejor amigo, lo miraba con una preocupación que rayaba en la frustración. La familia de Oliver estaba en mejor situación. Su granja estaba enclavada en la parte más fértil del valle, donde la tierra era más benigna y los cultivos producían mejores cosechas. No eran ricos, pero sí estables, sus vidas a salvo de la desesperación que atormentaba a Benji a cada instante. Oliver a menudo intentaba convencerlo de que se fuera del pueblo, de que abandonara la cabaña en ruinas y el trabajo desesperado que lo mantenía encadenado a una vida de trabajo incesante. Le hablaba de oportunidades en las ciudades lejanas, de fábricas que pagaban buenos salarios a quienes estuvieran dispuestos a trabajar duro. Y Benji siempre lo había escuchado con cortés paciencia, sabiendo que nunca tomaría ese camino. Irse no era una opción. No cuando su madre yacía tosiendo y con fiebre en la cama, con el cuerpo consumiéndose mientras sus hermanos lo miraban con ojos vacíos, confiando en que él los mantendría a salvo. El peso de su dependencia se cernía sobre sus hombros, una carga implacable que soportaba porque no había nadie más que pudiera. Pero la presión aumentaba, los días se acortaban y se volvían más fríos con cada semana que pasaba. El aliento gélido de la montaña llegaba hasta la aldea, escociendo la piel expuesta y congelando el aire en sus pulmones. Los aldeanos hablaban de tormentas más duras por venir, con voces sombrías y temerosas. Y aunque Benji permanecía tranquilo en apariencia, su mente se agitaba pensando en lo que le aguardaba. La montaña se alzaba sobre él, su silueta irregular cortando el cielo como el filo de una espada. Era a la vez una amenaza y una promesa, un desafío que no podía ignorar. Una parte de él se preguntaba si habría algo más allá de sus crestas nevadas, algo mejor que esta lucha interminable. Pero esos eran sueños para otra vida, una vida donde la supervivencia no se medía por el peso de su próxima comida ni por las monedas que conseguía reunir de manos rencorosas. La tos de su madre resonaba débilmente en sus oídos mientras trabajaba. Cada respiración entrecortada le recordaba por qué seguía adelante. Mientras pudiera seguir adelante, seguir trabajando, aún había esperanza. Y la esperanza, por frágil que fuera, era todo lo que le quedaba. El cielo del atardecer se oscureció mientras Benji regresaba a la cabaña, con el cuerpo dolorido por el trabajo infructuoso del día. Tenía las manos enrojecidas de cortar leña para Merrick, solo para ser rechazado cuando el viejo herrero afirmó que, después de todo, sus servicios no eran necesarios. El estómago se le revolvía de hambre. El dolor hueco era un recordatorio constante de lo poco que había logrado traer a casa. El frío era cada vez más intenso. El despiadado abrazo del invierno se cernía sobre el pueblo. Incluso el aire parecía más pesado, como si lo agobiara el peso del frío. La cabaña estaba en silencio cuando abrió la puerta. El débil resplandor del fuego moribundo ofrecía poco calor. El frágil cuerpo de su madre yacía inmóvil sobre su colchón, con la respiración entrecortada y agitada. Las mantas estaban subidas hasta la barbilla, pero el temblor de sus manos delataba la fiebre que se aferraba a su cuerpo como un parásito. A Benji se le encogió el pecho al agacharse junto a ella, rozando con los dedos su frente empapada de sudor. Su piel estaba húmeda y demasiado caliente. La fiebre ardía con una intensidad despiadada que lo dejaba impotente. Sus hermanos dormían, acurrucados juntos para calentarse. Tenían los rostros pálidos, las mejillas hundidas por el hambre y el agotamiento. La mirada de Benji se detuvo en ellos, su desesperación aumentaba con cada segundo que pasaba. Las medicinas que tenían casi se habían agotado, agotadas tras demasiados días intentando controlar la enfermedad de su madre, y con la escasez de alimentos, su supervivencia se alejaba cada vez más de su alcance. Necesitaba dinero, comida, medicinas, algo, cualquier cosa, para evitar que todos sucumbieran a la cruel estación que amenazaba con consumirlos. El peso del fracaso lo agobiaba, más pesado que el aire gélido. Sus pensamientos se agitaban inquietos, buscando respuestas donde no las había. El trabajo escaseaba. La disposición de los aldeanos a contratarlo se evaporaba a medida que el invierno se agudizaba y sus propias dificultades se multiplicaban. No podía seguir así, mendigando migajas de trabajo que apenas mantenían con vida a su familia. La respiración de su madre era áspera en la oscuridad. Cada inhalación forzada era un recordatorio del poco tiempo que les quedaba. La determinación se endureció en su interior
una determinación forjada por la desesperación. El bosque albergaba la única oportunidad que le quedaba. La casa menor, al menos, era algo en lo que podía confiar cuando todo lo demás fallaba. Y si ascendía por la ladera de la montaña, más allá de los terrenos de caza habituales donde otros no se atrevían a pisar, tal vez podría encontrar algo que valiera la pena intercambiar por medicinas y comida. La idea lo llenó de una sombría sensación de propósito, una que ahogó el miedo que le arañaba el pecho. Antes de que el amanecer comenzara a iluminar el cielo, Benji salió de la cabaña, con el aliento humeando en el aire gélido. El frío era implacable, atravesando las finas capas de su ropa mientras caminaba penosamente hacia la base de la montaña. La nieve crujía bajo sus botas gastadas, un sonido amortiguado por el opresivo silencio de la madrugada. Le temblaban las manos, no de miedo, sino del frío puro que le calaba los huesos. Ascendió con paso firme, con la vista atenta a cualquier señal de movimiento en la extensión blanca. Sus dedos aferraban su arco improvisado, un arma rudimentaria pero efectiva que había fabricado con materiales recuperados a lo largo de los años. Las flechas de su carcaj eran preciosas, cada una elaborada con esmero y guardada para momentos como este. La subida era lenta y agotadora. La nieve profunda obstaculizaba cada paso. Pero siguió adelante, impulsado por la certeza de que el fracaso no era una opción. Pasaron las horas sin rastro de presas. Su respiración era entrecortada y áspera, con las piernas ardiendo por la incesante marcha a través de la nieve. El aire se enfriaba, el frío se intensificaba con cada ráfaga de viento. La frustración lo carcomía, mezclándose con el agotamiento que amenazaba con hundirlo. Pero rendirse era impensable. La vida de su familia dependía de su éxito. Finalmente, mientras el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes, divisó movimiento. Un destello de movimiento contra el fondo blanco. Un par de conejos corriendo entre la maleza en busca de la poca comida que quedaba. El corazón de Benji latía con fuerza mientras se arrodillaba sobre una rodilla, con el arco tenso y la mirada fija con precisión inquebrantable. La flecha voló con un agudo sonido metálico, enfilando la trayectoria. Un conejo cayó, desplomándose en el suelo. El otro salió disparado, pero Benji fue más rápido y disparó una segunda flecha que dio en el blanco antes de que la criatura pudiera desaparecer en la nieve. El alivio lo inundó mientras recogía sus presas, con los dedos entumecidos por el frío, pero la mente iluminada por la certeza de haberlo logrado. 2 conejos eran suficientes para intercambiarlos por medicinas y comida para unos días, si regateaba bien. Se permitió un momento para recuperar el aliento. La tensión se alivió ligeramente de sus hombros, pero el momento fue breve. Sus pensamientos ya se dirigían al viaje de regreso. Empezó a descender, con los conejos al hombro, mientras avanzaba con cuidado por la nieve cada vez más espesa. El cielo se había oscurecido. Densas nubes se acumulaban con una urgencia amenazante. El viento arreció, formando ráfagas a su alrededor hasta que el aire mismo pareció cobrar vida con una malicia gélida. Su pulso se aceleró mientras la tormenta descendía con una ferocidad inesperada. En cuestión de minutos, la visibilidad se redujo a casi nada. El mundo se convirtió en una confusión caótica de blanco y gris, la nieve azotando su rostro con una intensidad punzante. El viento aullaba como una bestia salvaje y vengativa, desgarrando su ropa y helándolo hasta la médula. El pánico susurraba en los confines de su mente, pero lo reprimió. Sus pensamientos se concentraron en un único propósito: encontrar el camino a casa. Se tambaleó a ciegas a través de la tormenta, con el sentido de la orientación prácticamente aniquilado por la implacable furia del viento. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. La nieve se le pegaba a las piernas como si intentara arrastrarlo hacia abajo. Su respiración se volvió superficial, sus músculos protestaban con cada movimiento. Sin embargo, continuó adelante. La desesperación lo impulsaba incluso mientras el frío se le colaba en los huesos. A través de la furia cegadora de la tormenta, una figura oscura emergió de la blancura, medio enterrada en la nieve. A Benji le dio un vuelco el corazón al acercarse, abriendo los ojos de par en par, conmocionado, ante la visión que tenía ante sí. Un hombre yacía inmóvil, con el cuerpo desplomado y parcialmente oculto por la nieve acumulada. Su rostro estaba pálido como la muerte, sus labios azulados y sus manos rígidas, con las inconfundibles señales de congelación.
El pánico amenazaba con apoderarse de él, pero Benji lo apartó y sus pensamientos se aclararon. El hombre estaba vivo, pero apenas. Su respiración era débil, el leve subir y bajar de su pecho apenas perceptible. Todos sus instintos le gritaban a Benji que dejara atrás al desconocido, que se salvara antes de que la tormenta los recogiera a ambos. Pero la idea de abandonar a alguien para que muriera solo en la nieve retorcía algo en lo más profundo de él. No podía dejarlo. Por muy tonto que fuera, por mucho que retrasara su regreso a casa, no podía alejarse. Apretando los dientes, se aferró a los hombros del hombre, con los músculos tensos mientras comenzaba la ardua tarea de arrastrarlo por la nieve. El esfuerzo era agotador. Cada paso una batalla contra el viento gélido y su propia fatiga creciente. Pero Benji se negaba a rendirse. Conocía una cueva cercana, un pequeño refugio que había usado antes para capear el mal tiempo. Era su única oportunidad. Impulsado por una voluntad pura, sacó al hombre a través de la tormenta, su propio cuerpo al borde del límite de su resistencia. La montaña parecía burlarse de sus esfuerzos, su ira implacable. Pero la determinación de Benji se mantuvo firme. Su resolución ardía con más fuerza que el frío que amenazaba con extinguirla. Y mientras la boca de la cueva se alzaba ante él, se aferró a ese fuego con todas sus fuerzas. Dentro de la cueva, la oscuridad presionaba por todos lados, densa e implacable. El aire estaba impregnado del aroma a piedra y tierra húmedas, mezclándose con el penetrante frío que se aferraba obstinadamente a su piel. Benji respiraba entrecortadamente, agitando el pecho mientras luchaba por calmar los frenéticos latidos de su corazón. Le dolían los dedos por el esfuerzo de arrastrar el cuerpo inmóvil del hombre a través de la implacable tormenta, pero no se permitió el lujo de descansar. Cada momento contaba, y la vida del hombre pendía precariamente de un hilo. Su mente se agudizó, sus instintos, afinados por años de penurias y supervivencia, guiaron sus acciones. Sin dudarlo, recorrió la cueva en busca de algo útil. Sus dedos recorrieron las toscas paredes de piedra hasta encontrar la escasa pila de leña seca que había guardado en anteriores cacerías. Era un pequeño escondite, pensado para emergencias, pero si esto no lo era, nada lo era. Le temblaban las manos mientras ordenaba las ramitas y astillas con experta eficiencia, con los músculos aullando por el cansancio. Con una chispa de pedernal y acero, una llama cobró vida. Benji la avivó, ahuecando las manos alrededor del frágil resplandor como si su propio aliento pudiera apagarlo. El fuego prendió por fin, crepitando y chisporroteando mientras se alimentaba de la escasa leña. La luz dorada proyectaba sombras parpadeantes en las paredes, tiñendo la cueva de tonos ámbar y óxido. Benji no perdió el tiempo. Arrastró al hombre más cerca del calor del fuego. Su propia respiración salía en ráfagas ásperas y entrecortadas, mientras lo envolvía con cada retazo de tela que le sobraba. Su propio abrigo, raído y remendado, estaba apretado contra el pecho del hombre. Su bufanda, poco más que un trozo de lana desgastada, estaba apretada alrededor del cuello del hombre. Incluso los conejos que había atrapado fueron apartados, su valor insignificante comparado con la vida que se le escapaba ante él. La respiración del hombre era superficial. Su pecho subía y bajaba con una lentitud agonizante. Las manos de Benji se cernían sobre él, buscando alguna señal de calor. Su piel era como hielo, y sus labios tenían un tinte azulado que le revolvió el estómago de inquietud. El rostro del hombre le resultaba desconocido, rasgos afilados medio ocultos bajo una capa de escarcha. Su cabello era oscuro, enmarañado hasta la frente, y su ropa, aunque de alta calidad, estaba empapada por la furia de la tormenta. Quienquiera que fuese, claramente no era del pueblo. Los pensamientos de Benji se retorcían de preocupación mientras continuaba sus esfuerzos por reanimar al desconocido. Frotó los brazos y las piernas del hombre, intentando que los músculos entumecidos recuperaran el calor. Su propio cuerpo se estremecía de agotamiento y frío, pero siguió adelante. La desesperación eclipsaba el dolor. Dormir era un lujo que no podía permitirse. Si se permitía descansar, el fuego se extinguiría, y con él, la mínima posibilidad que le quedaba. La noche se extendía, un tormento interminable de sombras parpadeantes y un frío que calaba hasta los huesos. Benji alimentaba el fuego con las ramas y hojas secas que encontraba, sus manos forcejeando con torpe urgencia. Su mente vagaba entre la conciencia borrosa,
Los límites entre los sueños y la realidad se difuminaban a medida que la fatiga le arañaba la conciencia. Pero aún así, se negaba a soltarse. En algún momento, el hombre se movió. Sus párpados temblaron débilmente y sus labios se movieron en un susurro tan débil que apenas llegó a oídos de Benji. La gratitud impregnaba las palabras fragmentadas del hombre, mezclándose con una confusión que rozaba la incredulidad. Los ojos del hombre se abrían por instantes, su mirada desenfocada, pero llena de algo que Benji no lograba identificar. Las palabras brotaban de él en fragmentos rotos, pero el significado subyacente era claro. No esperaba que nadie lo ayudara. Benji le ofreció agua a pequeños y cuidadosos sorbos, consciente de su estado de debilidad. La luz del fuego proyectaba patrones temblorosos en las paredes de la cueva, mientras la tormenta exterior continuaba su violento asedio. El viento aullante y la nieve torrencial seguían implacables, encerrándolos en el refugio rocoso sin dar señales de apaciguarse. Atrapados juntos, a Benji solo le quedaba esperar y desear que la fuerza del hombre aguantara lo suficiente para que ambos sobrevivieran. 2 días transcurrieron en un borrón de semidespierto y frenético cuidado. La furia de la tormenta no daba señales de amainar, el viento aullaba por la ladera de la montaña como un ser vivo decidido a destrozar el mundo. Las provisiones de Benji menguaron a una velocidad alarmante. Los conejos fueron cocinados y divididos en porciones exiguas, y su calor carnoso apenas le proporcionaba alimento. El suministro de agua no mejoró, dejándolo con la constante preocupación de si sobrevivirían. Durante los fugaces momentos de conciencia del hombre, Benji continuó dándole la poca comida y agua que le sobraba. En cada ocasión, la gratitud del hombre era evidente, pero también su confusión, como si la sola idea de recibir ayuda de un extraño le fuera ajena. Benji se preguntó quién era este hombre, por qué había estado solo en la montaña y qué circunstancias lo habían llevado tan cerca de la muerte. Pero nada de eso importaba si el hombre no sobrevivía. Sobrevivir era lo único que importaba ahora, y Benji dedicó todas sus fuerzas a mantener con vida al hombre. Cuando habló, su voz estaba cargada de cansancio, sus palabras eran confusas y arrastradas. Pero bajo sus divagaciones, Benji vislumbró su incredulidad. Era como si no pudiera comprender por qué alguien haría tanto esfuerzo para salvarlo. La tormenta finalmente amainó a la 3ª mañana. Los vientos se calmaron hasta convertirse en un suspiro lastimero, la nieve arremolinada se asentó en un suave ventisquero. El mundo más allá de la entrada de la cueva estaba cubierto de un blanco prístino. El cielo sobre él era una extensión pálida y sin nubes. El aire seguía siendo gélido, pero lo peor del peligro había pasado. A Benji le dolía el cuerpo tras días de tensión y privaciones, sus extremidades rígidas y reacias a cooperar mientras se preparaba para el descenso de la montaña. Su propio agotamiento amenazaba con derrumbarlo allí mismo, pero su terquedad ardía con más intensidad que nunca. El hombre estaba vivo, pero su estado seguía siendo frágil. No había tiempo que perder. Se preparó antes de ponerlo de pie, con el peso del desconocido como una pesada carga sobre sus hombros ya cansados. Cada paso era una agonía. Sus músculos se tensaban mientras arrastraba, medio cargaba, al hombre por el traicionero sendero. La nieve era profunda, el hielo resbaladizo e implacable bajo sus botas. Pero la determinación de Benji era absoluta. El pueblo se extendía abajo, un tenue grupo de tejados enclavado en la base de la montaña. Verlo le infundió una fuerza que no sabía que le faltaba. La respiración se le escapaba de los pulmones en ráfagas desesperadas y superficiales. Todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantenerlos a ambos en pie. Pero la idea de rendirse era un veneno que se negaba a tragar. Finalmente, la cabaña del curandero apareció a la vista. Su chimenea liberaba finas volutas de humo en el aire gélido. Las piernas de Benji casi se doblaron al llegar a la puerta, golpeando la madera con sus nudillos con las últimas fuerzas. El padre de Oliver respondió, con los ojos abiertos de par en par, alarmado, al ver a Benji y al hombre medio congelado que sostenía. Sin dudarlo, el sanador los condujo al interior, moviendo las manos con la experta eficiencia de quien comprende la urgencia de la vida y la muerte. Y con eso, el mundo de Benji se sumió en la oscuridad. Días después, Benji se encontraba de pie frente a la cabaña del sanador, con los nervios retorcidos en el estómago. Al entrar, vio al hombre despierto, sus pálidos rasgos recobrando el color y su mirada penetrante, consciente. Se presentó como Arthur Langston.
con una voz potente y autoritaria, un tono que denotaba un poder e influencia que Benji ni siquiera podía comprender. La sorpresa del sanador lo dejó claro. Arthur Langston no era un hombre común, sino un multimillonario, un titán cuyo nombre no le decía nada a Benji, pero que parecía resonar con fuerza en la reacción del sanador. Arthur escuchó con genuino asombro mientras el sanador relataba cómo Benji le había salvado la vida, con la mirada fija en él con una extraña mezcla de admiración y gratitud. La aldea pronto vibró con la revelación, y de repente, quienes antes trataban a Benji con indiferencia ahora se acercaban a él con fingida amabilidad y elogios vanos. Pero fue la respuesta de Arthur lo que realmente importó. El hombre habló con sinceridad, expresando su gratitud por el altruismo de Benji cuando no tenía nada que ofrecer a cambio. Y entonces llegó la oferta, algo más que una simple riqueza. Arthur prometió asegurar que la familia de Benji recibiera la atención adecuada y le ofreció una mano llena de oportunidades, invitándolo a trabajar junto a él, a dejar la aldea y construir una vida mejor. Benji dudó, dividido entre su deber hacia su familia y la oportunidad de escapar finalmente del peso aplastante de la pobreza. Pero la seguridad de Arthur le dio el coraje para elegir la esperanza por encima del miedo. Mientras se alejaban juntos de la aldea, los picos helados de la montaña brillaban en la distancia, ya no como símbolo de lucha, sino de posibilidades esperando ser conquistadas.